Buenos días. Para nosotros es un gran honor estar acá en este congreso, el 25º Congreso de Ginecología y Obstetricia, y felicitamos al comité organizador por el éxito del mismo. Nos proponemos desarrollar los principales factores de riesgo infeccioso maternos y sus controles. Hay una serie de hechos conocidos, como son que las infecciones, conjuntamente con las hemorragias y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, constituyen la tercera causa de muerte materna a nivel mundial. Es decir, que la infección forma parte de esa famosa triada letal. Los microorganismos más asociados a sepsis neonatal son la E. coli y el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Eso es bien sabido por cada uno de nosotros. Y que el riesgo de infección es mucho más alto en cesárea versus el parto vaginal. Nosotros, entonces, pretendemos abordar desde el punto de vista de la prevención de infección, la profilaxis antibiótica y los beneficios que pueden desprenderse de la misma. Cuando nosotros estamos mirando desde el punto de vista infeccioso, los microorganismos asociados pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pero sobre todo bacterias, los que tienen peores repercusiones sobre la salud tanto de la madre como del feto. Y esto va a dar al traste con una mayor incidencia de prematuridad, rotura prematura de membrana, discapacidad, entre otros. Dado que estos microorganismos pueden afectar el embarazo al inicio del mismo, en el periparto o en cualquier momento del mismo, del embarazo, de la gestación, nos proponemos recomendar el cribado infeccioso de rutina para evitar y tratar adecuadamente cualquiera de esas condiciones. Por lo tanto, nosotros pretendemos, en los breves minutos que nos quedan, abordar todo lo relacionado con las principales patologías asociadas a el impacto negativo que pudieran tener sobre la salud de la madre y del feto. Pero antes, permítanme, a manera de prevención, dado que la prevención es la mayor inversión que nosotros podemos hacer en salud, responder o tratar de responder a algunas controversias que surgen. Número 1, vamos a administrar una dosis o múltiples dosis de antibiótico en lo que respecta a la profilaxis antibiótica. Vamos a administrar el antibiótico antes de la incisión quirúrgica o después del pinzamiento del cordón. Vamos a administrar estos antibióticos solo en cesárea electiva o también vamos a incluir las cesáreas de emergencia. ¿Cuál es el antibiótico ideal? Un betalactámico como ampicilina o cefalosporina de primera, de segunda, de tercera o de cuarta generación. ¿Es suficiente para la prevención solamente el uso de antibioterapia? Y por último, si cuando nosotros realizamos la histerorrafia, si hay alguna diferencia entre nosotros suturar el útero dentro o suturar el útero fuera. Y queremos que sea la Biblioteca Cochrane que nos ayude a responder esas interrogantes. Y comenzamos con que en Cochrane encontramos que dosis múltiples no aumentan la eficacia sobre una dosis simple. Recomendación A, evidencia buena. Vamos a tratar de ser breve, dado que estamos un poquito contra el tiempo y ustedes saben que son muchas patologías. Entonces, profilaxis preoperatoria versus clampear versus después del clampeado del cordón umbilical. Clancy y otros
recomiendan que debe administrarse dentro de la hora antes del procedimiento, es decir, dentro de los 30 a 60 minutos antes del procedimiento, porque si lo hacemos de esta manera, vamos a reducir la incidencia de endometritis y de infección de la herida operatoria. Otros autores plantean que mayores infecciones si se administran después de la incisión quirúrgica o bien si se retrasa más de 3 horas después de la administración de la misma. Por lo tanto, como recomendación A y evidencia buena, se recomienda que la profilaxis antibiótica para la prevención de infecciones la hagamos antes de iniciada el procedimiento quirúrgico. Y peor aún, cuando se compara un grupo entre usar antibiótico o no utilizar ningún tipo de antibiótico profiláctico, el grupo de antibiótico hubo una reducción significativa de la incidencia de morbilidad febril, infecciones de la herida, endometritis y graves complicaciones maternas. También queremos responder la pregunta de que si vamos a utilizar profilaxis antibiótica solamente en cesáreas electivas o si vamos a incluir también la cesárea de emergencia. Entonces, en la revisión Cochrane dice que hay ventajas tanto en las cesáreas electivas como no electivas en la disminución de la incidencia de infección de la herida operatoria y de endometritis. Por lo tanto, la profilaxis debemos utilizarla, no importa que sea un procedimiento electivo o que sea un procedimiento de emergencia. Queremos también contestar la pregunta, ¿cuál es el antibiótico ideal? ¿Cuál es el antibiótico ideal para la profilaxis antibiótica? Y aquí, generalmente, lo que hacemos es que la hacemos con beta-lactámico. ¿Cuál vamos a utilizar? La ampicilina, una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Pues les cuento que la ampicilina, por su vida corta media y por su alta resistencia, y la cefalosporina de tercera y cuarta generación no han demostrado una mejor eficacia, entre otras cosas por el costo, y no solamente el costo, sino que tienen una menor actividad antiestafilocócica. Por tanto, como recomendación A, se recomienda el uso de la cefalosporina de primera generación, dígase la cefazolina, para la prevención de infecciones desde el punto de vista de lo que es la profilaxis antibiótica. Y con relación a si vamos a reparar el útero dentro o fuera, si hay alguna diferencia desde el punto de vista infeccioso, 6 estudios randomizados, resumidos y con conclusiones de revisión Cochrane, concluyen que al equilibrar los beneficios versus el daño, están muy cerca uno del otro como para justificar una recomendación. Por tanto, no hay diferencia estadística desde el punto de vista infeccioso entre realizar la histerorrafia dentro del útero que fuera del útero. Y a continuación, pues, dado, como les decía, lo breve que es el tiempo y en la medida de lo posible, Dios mediante, trataremos de ajustarnos al mismo, vamos a ver algunas patologías que tienen más impacto en la salud de la madre. Y es un hecho más que conocido que los microorganismos más importantes que causan sepsis neonatal son el estreptococo beta hemolítico y la E. coli. La sepsis neonatal por estreptococo beta hemolítico se previene administrando antibióticos cada 4 a 6 horas durante la paciente esté en una labor de parto. Se debe utilizar sobre todo en pacientes con antecedentes de neumonía, en embarazo anterior, bacteriuria por estreptococo beta hemolítico, RPM, dado que en la génesis de la RPM, tanto la E. coli como el estreptococo beta hemolítico constituyen uno de los principales microorganismos asociados a la incidencia de RPM. Una paciente que curse con fiebre intraparto
y en pacientes que no se hizo determinación del mismo en el embarazo. El tratamiento recomendado, penicilina G, la llamada penicilina cristalina, ampicilina o cefazolina durante la paciente esté en la labor de parto. El estreptococo beta hemolítico del grupo B, íntimamente asociado a septicemia, neumonía y meningitis neonatal. Y los CDC de Atlanta plantean que de manera rutinaria debemos realizar cultivo universal a todas las pacientes entre las 35 y 37 semanas de edad gestacional. En pacientes alérgicas a las penicilinas, pues podríamos recomendar la clindamicina, eritromicina o la vancomicina. Se toma una muestra de vagina y recto, puede ser 1 o 2 hisopos, preferiblemente con 2 hisopos, y no es necesario el antibiograma, dado que este microorganismo tiene una alta sensibilidad a los beta-lactámicos. Sin embargo, casi siempre que nos llega el reporte, pues nos plantean qué antibiótico utilizar y nosotros nos vamos por el que tenga la mejor sensibilidad antibiótica. Otro hecho conocido es que la E. coli constituye el principal microorganismo asociado a la sepsis neonatal y materna durante el embarazo. La importancia aquí radica en la prevención, dado que si nosotros podemos identificar la bacteriuria asintomática, definida como más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pues nosotros vamos a prevenir las pielonefritis. O sea, toda paciente que llega a pielonefritis primero pasó por la etapa de una bacteriuria asintomática. Y el microorganismo mayormente asociado, la E. coli, de un 80 a un 90%, por tanto, se recomienda a todas las pacientes entre las 12 y 16 semanas realizar urocultivo de rutina a todas las pacientes embarazadas. Y cuando nosotros encontramos la presencia del microorganismo, entonces tratar y repetir el urocultivo después del tratamiento. Ahí están los antibióticos que podemos emplear para el manejo de la bacteriuria asintomática. Otro microorganismo, otra condición clínica muy importante, los vemos en la paciente que tienen pérdida de continuidad de las membranas ovulares, es decir, en la RPM. Y una de las complicaciones más temidas de la RPM es la corianionitis. Y la definimos como una presencia de una temperatura por encima de 38 grados que suele acompañarse o de leucocitosis, de irritabilidad uterina, taquicardia y líquido maloliente. Se plantea que para el seguimiento de estas pacientes, además del hemograma, podemos hacerlo con determinación de la PCR, la eritrosedimentación y el cultivo de líquido amniótico, aunque este tiene algunos inconvenientes. A destacar, número 1, el hecho de que para tener un resultado debemos esperar alrededor de 3 o 4 días para tener un reporte del mismo, aunque es el gold estándar para el diagnóstico, pero no deja de ser, entre otras cosas, un procedimiento invasivo. Y la tendencia actual en obstetricia es hacer lo menos invasivo posible. Hay algunos marcadores tempranos que podemos utilizar y el más recomendado es la determinación de glicemia en el líquido amniótico, que en el estudio que hizo Roberto Romero y colaboradores encontraron que una glicemia por debajo de 10, pues no, con una sensibilidad de un 75% y una especificidad de un 100%, nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico hacer el diagnóstico de una corianionitis intraamniótica. La antibioterapia disminuye favorablemente tanto la morbilidad como la mortalidad infecciosa en el producto y en la madre y prolonga el periodo de latencia. Ampicilina y eritromicina es el esquema recomendado sobre todo por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y en pacientes alérgicas a esta podemos utilizar la clindamicina. La amoxicilina conjuntamente con el ácido clavulánico, en algunos estudios se asoció esta combinación con una mayor incidencia de enterocolitis necrotizante. Por tanto, hoy por hoy no se discute que
cuando estamos frente a una rotura prematura de membrana, el uso de antibióticos debe emplearse, ya que cuando lo utilizamos, según el estudio realizado por Greenberg y colaboradores, redujo la endometritis postparto y la sepsis neonatal hasta en un 77%. Por tanto, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos recomienda la administración de ampicilina el primer día, acompañado de eritromicina, y continuar por 7 días, sobre todo en aquellas pacientes que nosotros decidimos darle un manejo conservador o expectante de la rotura prematura de membrana. Es decir, aquella paciente que tiene una edad gestacional entre 24 y 34 semanas de edad gestacional. Se revisaron 33 ensayos, se incluyeron 14 y se incluyeron 19 que demostraron que el uso de la antibioterapia está asociado a una disminución de corionitis, del número de nacimientos dentro de las 48 horas y del uso de surfactantes, y también menos tiempo el bebé ingresado en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Nosotros acá, por la gran influencia, y qué bueno que es así, que tenemos del Colegio Americano, utilizamos más el esquema anterior. Sin embargo, cuando nos vamos al Barcelona Clinic, ellos recomiendan la combinación profiláctica de ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, ceftriaxona y claritromicina. Es decir, que combinan 2 beta-lactámicos con un macrólido, y nos parece razonable esta combinación. Y no vemos ningún inconveniente en que pueda ser utilizado. Brevemente, un poquito acerca de la vaginosis. Ya vemos a lo que está asociado, vemos todos los riesgos perinatales asociados: aborto, parto pretérmino, rotura prematura de membrana, infecciones neonatales. El tratamiento recomendado: clindamicina o metronidazol, cualquiera de los dos. Sobre todo quiero hacer un poquito en el uso del metronidazol, ya que a veces tenemos cierto temor a utilizarlo, pero está indicado en el manejo de la vaginosis bacteriana como de la tricomoniasis vaginal. No se observó ningún incremento de anomalía congénita en más de 1000 mujeres gestantes tratadas con estos esquemas de manejo de metronidazol. Pasamos a, como les decía al principio, que podemos acá tener algunos parásitos afectando la madre. Brevemente, al manejo someramente y tomando en cuenta los principales aspectos, al manejo de la toxoplasmosis. No voy a entrar en detalle desde el punto de vista clínico ni nada por el estilo, solamente quiero hacer un poquito de énfasis en lo que respecta al diagnóstico. Nosotros debemos realizar IgG en el primer trimestre. Cuando la paciente nos reporta una IgG positiva, por ejemplo, en una primera consulta, ya eso significa una inmunidad antigua. Por tanto, no es necesario más determinaciones de la toxoplasmosis. Ahora bien, cuando la paciente nos reporta una IgG negativa, debemos implementar una serie de profilaxis primaria, como son evitar el contacto con gatos y heces fecales de gatos. Cuando la paciente vaya a un restaurante, que pida una carne bien cocida o ya sea en su casa, el lavado de manos y fruta y guantes al manipular. Ahora bien, si se sospecha la infección por toxoplasmosis, aquí sí está planteada la indicación de la IgM. Y si está negativa, la descarta. Sin embargo, si está positiva, hay que tener cierta precaución por el hecho de que una IgM puede tardar meses e incluso años para negativizarse. Por lo tanto, y aquí tenemos al doctor Julio Gonel, un experto en manejo de la toxoplasmosis, lo que está indicado hoy en día es la avidez de la IgG. Cuando nosotros indicamos la avidez de la IgG y tenemos menos de un 15%, nos dice a nosotros que hay toxoplasmosis en los últimos 3 meses. Y cuando la avidez de la IgG es alta,
dígase por encima de este 15%, ya esto nos dice a nosotros que estamos frente a una infección antigua. Yo tengo otras patologías a mencionar, pero para terminar, quiero hacer las siguientes recomendaciones. Solo me quedan 20 segundos, tratar de disminuir la prematuridad a menos del 10%, realizar urocultivo y cultivo anovaginal a todas las pacientes como cribado infeccioso, tratar adecuadamente la RPM, sobre todo cuando estamos dando un manejo conservador de la rotura prematura de membrana, iniciar, como bien decíamos, la profilaxis antibiótica con cefalosporina de primera generación, recomendado 2 gramos si la paciente tiene un peso menor de 120 kilos y 3 gramos si pesa más de 120 kilos, preferiblemente en los 30 a 60 minutos antes de la cirugía, un lavado adecuado de manos y una adecuada hemostasia. Creo que terminamos acá ajustándonos al tiempo. Muchas gracias.